Bendiciones, mis hermanos. Que continúe sobre tu vida la bendición de Dios. Y ya sabe, denle un me gusta y suscríbase. Estoy hablándole sobre la vida maravillosa. Es decir, Dios quiere que vivamos una vida maravillosa y Él nos da las razones suficientes para vivir esa vida maravillosa. Tener una vida apagada, apática, triste, va contrario a la vida que Dios quiere que vivamos. Y hoy quiero hablarte de una vida llena de gozo. Una vida llena de gozo. Porque la Biblia dice, el fruto del Espíritu es gozo. O sea, el resultado natural de que el Espíritu Santo vive en ti es que tú tengas gozo en tu corazón. En la Biblia nosotros encontramos que todas las personas que conocieron a Jesús, lo primero que se manifestó en ellos fue el gozo. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Lucas, ¿te acuerdas? Que allí hay cosas que estaban perdidas y personas que estaban perdidas. Y cuando fueron encontradas, dice que hubo gozo y mucho más. Cuando encuentran al hijo pródigo, cuando el pródigo vuelve a la casa, dice que hasta en los cielos hubo gozo por el regreso del hijo pródigo. Así también cuando tú te convertiste, cuando yo me convertí, eso trajo una alegría al corazón de Dios. En los cielos hubo fiesta cuando te convertiste, pero también debe de haberla en ti. Debe de haberla en tu vida. Te tiene que pasar como, por ejemplo, el eunuco, ¿te acuerdas? Después de encontrarse con Felipe y Felipe explicarle la escritura de Isaías 53 y ser bautizado en agua después de haber creído en Cristo, dice que el eunuco regresó gozoso. En Hechos se nos habla muchas veces que la iglesia se fortalecía por el Espíritu Santo y estaban llenos de gozo. Estaban llenos de gozo. Un gozo que Dios le produce, que no era por las circunstancias, sino por lo que ahora ellos tenían dentro de su vida. Ellos tenían el perdón, tenían el Espíritu Santo, tenían a Cristo viviendo en sus corazones. Así que debe de haber gozo. ¿Y qué? ¿Te acuerdas en Filipo? Cuando Pablo fue a la cárcel, o lo llevaron a la cárcel y lo azotaron y lo metieron hasta en el último rincón con cepos, sangrante, quizás hambriento, con sed. Nadie se esperaba que ese hombre tuviera ánimo de poder cantarle a Dios. Pero dice la Biblia que él y su compañero de viaje comenzaron a cantar y los prisioneros oían. Y aquel milagro, aquella cosa por una vida llena de gozo, el milagro sucedió. Ellos fueron libres y después de ser liberados por el poder de Dios, fueron a la casa del alcaide, del encargado del presidio de la cárcel allí en Filipo, porque estaba a punto de matarse. Y dice la Biblia que el carcelero se alegró, tuvo gozo cuando ellos recibieron a Cristo también y fueron bautizados. Así que si tú conoces a Cristo, una de las características que debe de haber en ti es que debe de haber gozo en tu vida. Otro ejemplo de esto es en la iglesia en Tesalónica. Cuando Pablo llegó allí, hubo una gran oposición, una gran persecución en Tesalónica, al grado que Pablo tuvo que salir de la ciudad. Lo sacaron los hermanos y se lo llevaron. Pero dice la Biblia, ya escribiéndoles Pablo, que él estaba alegre con los de Tesalónica porque habían recibido la palabra con gozo en medio de una gran tribulación.
¿Y qué de lo que dice Santiago, capítulo 1, cuando dice, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, no en una prueba, en diversas pruebas? Dice que nos gocemos, que nos alegremos por causa de la prueba, porque Dios permite que la prueba tenga un propósito, que produzca en nosotros paciencia, confianza, fe, determinación, etcétera, etcétera. Así que en tu vida vas a llevar una vida llena de gozo. Yo creo que la vida de Jesús era una vida llena de gozo, porque si Jesús no hubiese sido un hombre de alegría, lleno de gozo, los niños no hubieran tratado de estar con él. Y dice la Biblia que los niños se acercaban y los discípulos se lo querían impedir, pero él los atraía. Entonces, y también les decía él a sus discípulos, estas palabras yo les hablo para que mi gozo esté en ustedes. Oiga, para que mi gozo esté en ustedes. Y dice la Biblia que él fue a la cruz por el gozo puesto delante de él, por el gozo de ver a un pueblo redimido delante de él. Jesús era un hombre alegre. Yo creo que hasta en sus últimos momentos allí en la cruz hubo una sonrisa de parte de él al ver que estaba llegando a lo último de su vida terrenal y que estaba dispuesto ya para irse donde estaba el Padre y que se iba a comenzar a cumplir el propósito por el cual vino. Y él estaba con gozo, entregó su vida. Lo mismo Pablo. Pablo era un hombre de gozo. Fíjate que si tú quieres tener gozo y saber cómo viene el gozo, lee la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y él escribió en uno de los momentos más críticos de su vida. Él estaba preso. Ahí lo tenían encarcelado en Filipo. Pero él desde la cárcel escribe y les dice, hermanos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y les repite, alégrense, gócense en el Señor. Yo estoy alegre también. Yo tengo gozo porque todas las cosas que me han sucedido aquí en la cárcel han resultado para bien. Mira, entonces debe de haber gozo en tu vida. Yo te pregunto, ¿hay gozo en tu vida? Si no lo hay, pues hay tristeza, hay amargura, hay enojo, hay decepción. Y eso hace que la luz que un día Jesús encendió en tu espíritu se apague. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que no deben de haber excusas, motivos, porque aún en la muerte, en el momento de morir, debe de haber gozo, porque vas a la eternidad. Por ejemplo, yo digo, wow, ¿cómo va a ser ese día de la muerte? Que después de servir al Señor, predicando, evangelizando, discipulando, me toque irme a encontrar con Él y verlo cara a cara. Eso será tremendo. Entonces, muchas veces yo digo, quisiera hacerlo. Desde luego no lo he hecho porque, bueno, Dios tiene establecido un día. Pero no le tenemos miedo a la muerte. Nos gozamos en que eso vaya a pasar. Nuestro corazón se llena de esperanza, de gozo también. Y sobre todo, ¿sabes qué? Fíjate que Dios dice que también Él se goza. Dice, así como el gozo de el esposo con su esposa, así se regocijará el Dios tuyo contigo. Así. Y allá más adelante el Señor dice que el Señor cantará sus canciones, se regocijará sobre nuestras vidas.
Dice la Biblia que Dios se regocija en hacerle bien a su pueblo, en perdonar a sus hijos. Dios es un Dios de alegría. ¿Has oído aquella canción que dice, nuestro Dios es un Dios alegre? Por eso Él estableció fiestas en el pueblo, fíjate, para que el pueblo también se desborde y tenga tiempos o motivos en que puedan celebrar y tener fiesta en su corazón, no solo físicamente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que una vida alegre es un testimonio, algo como que el día uno le da con la palma de la mano en el rostro al diablo, porque el diablo viene para oprimir, para enfermarnos, para tratar de postrarnos. Pero si en medio aún de eso, en medio de cualquier circunstancia, tú tienes gozo, el diablo se pone loco, no entiende cómo es que en medio de todos los males que él, los dardos que te tira, y entonces tú te levantas y levantas tus manos y no le atribuyes ningún mal a Dios, sino que levantas una canción y dices, Señor, en todo tiempo te alabaré.